perlas de imagen cardíaca. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Lowenstein, viene de Argentina, Buenos Aires. Como sabéis, es uno de los máximos expertos mundiales de strain. Es un placer que estés con nosotros, Jorge, de nuevo. Queríamos intentar, a mí me gustaría que en estos pocos minutos intentásemos entender algunas cosas. A mí no me cabe la menor duda que el strain como herramienta o como concepto es un concepto fundamental, que ha cambiado muchas cosas. Sin embargo, uno lee los trabajos continuos que son espectaculares: valor pronóstico de la insuficiencia mitral, valor pronóstico de la insuficiencia aórtica, índice pronóstico de la estenosis aórtica. Y si uno lo lee, no entiende por qué no se utilizan. ¿Tú no piensas, para empezar, que se está utilizando poco o es una idea mía que es falsa? Sí, ya lleva en la práctica diaria, si hablamos del strain 2D, vamos a hablar de esto, del spectral tracking, fundamentalmente strain 2D, ya no por Doppler, que nació por el 98. Esto nace en el 2004 y nosotros lo estamos utilizando desde el 2006, o sea, ya llevamos 12 años utilizándolo. Ya creo que está llegando a la madurez. Es verdad, tal vez se subutilice, estoy de acuerdo con esto, porque mucha gente todavía, y se entiende, mide función ventricular mediante la fracción de eyección. Sí, pero yo quiero ser más concreto, de acuerdo. Pero la pregunta real es, ¿por qué no se utiliza más? Es decir, no que uno calcule la fracción de eyección, no, pero si yo a uno le doy una herramienta, si yo cambio la bicicleta por un coche y veo que va mejor, cojo el coche. Si yo quiero utilizar el coche, pero quiero que aquí lleguemos a un acuerdo de entender por qué no se utiliza. Después eso puede ser por dos cosas. Por el médico no lo sabe, pero hombre, el médico no es tonto. O a lo mejor sí. Porque cuesta mucho hacerlo. A lo mejor no. Porque hay mucha variabilidad y el médico tiene dudas. O sea, ¿cuál es la explicación? Digo, una herramienta que parece que es el santo grial y que yo creo que si tú lees los trabajos científicos, si no engañan, que no engañan, es el santo grial. Entonces, ¿cuál es el fallo? O sea, ¿por qué no lo utilizamos todos? No tú, ya sé que tú lo utilizas y yo lo utilizo. Pero ¿por qué no lo utiliza todo el mundo en la práctica clínica? Yo lo utilizo poco. Para tomar decisiones no lo tomo. Pero después ves el trabajo de la insuficiencia mitral y dices, ¿por qué no lo tomo? La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Habrá alguna explicación? Seguro que la hay, y seguro que no es una sola respuesta. Yo creo que es multifactorial, indudablemente. Primero, que no todos los equipos tienen la posibilidad de utilizar el strain, o sea, son los equipos más modernos. No todos los equipos, hay variabilidad en cuanto a la exactitud de acuerdo a la máquina que uno utilice. No es lo mismo una máquina A que una máquina X. Entonces, no es lo mismo ser un novato que ser un experto. O sea, los buenos resultados van a depender de un buen equipo que fundamentalmente tenga buena ventana. ¿El paciente? El paciente, buena ventana. Que tenga muy buena resolución temporal el equipo para poder, ¿no es cierto? Tercero, aprender a capturar la imagen lo más apropiada posible. Después, a interpretarla y a conocer los pequeños detalles que hacen que la variabilidad sea poca o mucha. O sea, en todo se necesita experiencia y uno cree que lo automático acá funciona y no es tan así. Dame 4, yo estoy haciendo strain y no estoy conforme como lo estoy haciendo. Llévales 4 mensajes o 5 mensajes de cómo puedo conseguir un buen strain. Estamos hablando del SGL, el strain global longitudinal, para ponerlo simple. Claro. ¿Cómo puedo conseguir un buen strain? ¿Qué tengo que hacer en la máquina? Primero, tener la voluntad de querer obtener la mejor imagen posible. Buena imagen. Buena imagen. Estamos hablando de lo más utilizado, que el strain longitudinal, que menos variabilidad tiene, y estamos hablando por ahora del global, aunque yo creo... Buena imagen. 2. Buena imagen. Luego seguir un ordenamiento para obtener el mejor momento del cierre de la válvula aórtica, porque hacer el strain
es obtener fundamentalmente el momento del pico sistólico. Entonces tenemos que determinar muy bien el cierre de la válvula aórtica, por lo menos para saber discriminar lo que es sistólico de lo que es posistólico, y también tener la posibilidad, porque la herramienta es muy amplia, nos puede dar dispersiones de tiempo, no solo medir la función, sino en qué momento ocurre el acortamiento. Yo me refiero, doctor Lowenstein, lo que hace la gente hace 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras, y automáticamente da un SGL de cada una, un string global de cada una. No hablo de dispersión, hablo de el aparato me dice 22, 18 y 13, media 18%. Simplifiquémoslos en eso, fracción de eyección. Ya sé que, yo digo, reducirlo al máximo. Para hacer eso, un SGL, un string global longitudinal 4, 3, 2 cámaras, bien hecho. Olvídate de más cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me he dicho, buena ventana. Buena ventana. Evitar el acortamiento. Evitar el acortamiento. Porque va a sobreestimar los valores, indudablemente, porque sabemos que hay un gradiente entre subendocardio y subepicardio, entonces si está muy acortado nos va a dar valores muy altos, o sea, demasiado sobreestimados. Es importante luego de discriminar en qué lugar vamos a poner la muestra. ¿Dónde va a ser las muestras basales? Un poquitito por encima del anillo. Un poquitito por encima del anillo. ¿Y el ápex? Y el ápex en el subendocardio. Y después determinar la zona de interés, que tiene que tomar del endocardio al epicardio. Ni muy hacia adentro ni muy hacia afuera. Exactamente. Da las posibilidades de disminuir o aumentar la zona de interés, y eso va a cambiar los valores. Entonces hay que aprender precisamente, y ahí está el ser experto, dónde poner la muestra para que la zona de interés sea exactamente. ¿Cuánto anchura? ¿Todo el endocardio? Es exacto, o sea, va a depender si estamos midiendo ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, o aurícula, va a cambiar, por supuesto, en chicos, en adultos, pero uno ve del endocardio al epicardio, no salirse hacia afuera ni entrar demasiado. Y eso uno tiene que tener un buen seguimiento, entonces, de las paredes. Las bases tienen que estar ancladas y subir, o sea, verdaderamente tener lo que llamamos un anclaje, y el ápex bien determinado. Eso es fundamental. A la misma frecuencia cardíaca, con un electro que sea de buena calidad. Estos son los detalles fundamentales que hacen un experto. Yo creo que es muy interesante. Y ya para acabar, olvidando el estrés, ¿en qué situación clínica tú crees, no lo que hay en la literatura, hay de todo, me refiero, ¿en qué situación clínica para ti es fundamental el estrés? ¿En qué situación clínica no isquémica, voy a poner, no isquémica, te es importante el estrés? Fundamentalmente en las llamadas generalmente hipertrofias ventriculares. No solo la miocardiopatía hipertrófica, sino en cualquier hipertrofia ventricular, donde la fracción de eyección sabemos que va a sobreestimar la función ventricular. La fracción de eyección va a estar normal, pero sabemos que si nosotros hacemos el strain longitudinal podemos encontrar trastornos a nivel del subendocardio. Y el strain longitudinal fundamentalmente nos da información del acortamiento de la fibra del subendocardio. Y eso va a ser muy diferente en una hipertrofia del atleta, en una hipertrofia del hipertenso, de una hipertrofia secundaria a una valvulopatía, a una miocardiopatía, o sea, en el capítulo de las hipertróficas y en el capítulo de algunas infiltrativas, restrictivas también, como puede ser la amiloidosis, donde dan patrones bastante específicos de regionalidad. O sea, en ese contexto es importante. En el otro que puede ser es en las miocardiopatías dilatadas, porque precisamente va a tener un valor aditivo a lo que es la fracción de eyección. Esos son los, ya lo dije en alguna manera, en los valvulares.
en los valvulares, no solamente en las estenóticas, sino en las regurgitaciones. En la regurgitación mitral, donde la fracción de eyección no nos da exactamente la función, tanto en la mitral como en insuficiencia aórtica, ya existen valores de corte en los cuales se sabe que el pronóstico postoperatorio va a ser totalmente diferente con un valor que con otro. O sea, resumiendo, doctor Lowenstein, hay que tener mucho cuidado en hacer el strain. Estamos hablando del SGL, el strain global longitudinal. Hay que ser muy cuidadoso para no engañarnos con los datos. Aprender no es un aprendizaje que a mí no me parece que sea largo, es un aprendizaje corto, saber los trucos y sin más. Y utilizarlo fundamentalmente en dos situaciones muy prevalentes, que es en los distintos tipos de hipertrofia, en la miocardopatía dilatada y más allá de la fracción de eyección en las insuficiencias valvulares. Yo creo que eso sería un poco... Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante esta pequeña perla y de nuevo agradecer al doctor Lowenstein que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor.